Bienvenidos a la sección Hablemos, organizado por la sección de Archivística de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica. Agradecemos a todos los que nos están acompañando con su bebida favorita, amigos, colegas, docentes, estudiantes, no solamente de Costa Rica, sino también de otros países. No sé si recuerdan, en la sesión pasada, Alonso, Kenneth y Yariela nos hablaron sobre lo que son los nuevos retos de los profesionales en archivística, evolución, invención e innovación. Para los que no asistieron, pueden ver el video en nuestro canal en YouTube del proyecto de extensión docente. Recordando un poco, ellos nos hablaron de cómo ha evolucionado la archivística, que como profesionales tenemos que innovar y saber adaptarnos, co-crear. Realmente un evento muy enriquecedor. Y bueno, para trabajar en equipo y poder apoyar la transformación digital que se necesita, realmente es todo un reto. Y para lograr este reto que tenemos que asumir, es necesario reforzar nuestra identidad. Por eso el tema de hoy es identidad archivística en tiempos actuales y de pandemia. Nuestro invitado es Gustavo, un querido amigo que tengo el gusto de presentar. Gustavo Villanueva Bazán es licenciado en Historia con estudios concluidos de maestría en Historia de México por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es máster en Gestión de Documentos y Administración de Archivos por la Universidad Nacional de Andalucía en España. Es docente correspondiente de la Academia Iberoamericana de la Rábida en España. Cuenta con experiencia de más de 30 años en archivos históricos. Desde 1985 es académica del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Ha sido coordinador general del Archivo Histórico de la UNAM, presidente de la Red Nacional de Archivos de Instituciones de Educación Superior, miembro del Consejo Nacional de Archivos, representando a los archivos universitarios, y actualmente es presidente de la Red Iberoamericana de Archivos de la Educación Superior. Especialista también en paleografía y diplomática, fue paleógrafo investigador del Instituto de Estudios y Documentos Históricos. Ha impartido y coordinado más de 80 cursos, asesorías y diplomados en diversas universidades. Ha participado en más de 150 eventos nacionales e internacionales. Ha coordinado 10 libros y publicado más de 100 artículos sobre temas archivísticos e históricos. Además, ha recibido, entre otras distinciones, el Premio al Mérito Archivístico en la categoría de Archivos Universitarios, otorgado al Archivo Histórico de la UNAM. También un reconocimiento como fundador y miembro honorario de la Red Nacional de Archivos de Instituciones de Educación Superior, y medalla y diploma también con motivo del ingreso formal a la Academia Iberoamericana de la Rábida en sede Huelva, en España. Muchas gracias a Gustavo. Quiero recordar que la idea de este espacio es que las personas que nos están escuchando también puedan hacer sus preguntas, comentarios. Yo quisiera empezar por preguntarle a Gustavo a qué nos referimos con identidad archivística. Bienvenido, Gustavo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos los presentes. Raquel, muchas gracias por la invitación. Gracias a María Teresa Bermúdez, grandes amigas, por esta invitación que me hacen para estar con ustedes en esta tarde, por acá muy fría, por cierto, y lluviosa en la Ciudad de México. No sé por sus respectivos lugares, pero bueno, aquí estamos y desde casita, ¿verdad? Cuidándonos todavía de grave problema sanitario que tenemos, de salud que tenemos definitivamente. Y bueno, pues entrando en materia, pues creo que este tema de la identidad archivística es un tema que en lo personal a mí me ha interesado mucho. Me ha interesado mucho siempre porque creo que como profesional no puede uno definitivamente plantearse
un trabajo archivístico sin saber realmente qué es lo que somos, qué y cómo lo somos y para qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta mucho citar, que se le atribuye a Sócrates, que dice, si quieres ser un buen zapatero, tienes que saber dos cosas. Primero, qué es un zapato y después, ¿para qué sirve un zapato? Dice, ¿no? En este sentido, creo que esto es básico, esto es fundamental, y no en el sentido, digamos, inicial del asunto o elemental, sino que es básico porque de aquí depende de la definición misma de archivo, de la definición misma de uno mismo como profesional, del ser mismo, de la archivística como ciencia. Creo que es donde surge precisamente esa posibilidad de desarrollar las cuestiones que nos interesan, ¿no? O sea, y por supuesto, incidir en la sociedad como quisiéramos incidir. Eh, Dando rápidamente una definición, digamos, de identidad, bueno, pues la concebimos como una forma de autocomprensión desde una perspectiva social, es decir, la identidad como una forma de construcción del ser social, o sea, muchas veces puede ser personal o puede ser social, general, ¿no? O sea, la sociedad se va construyendo a sí misma a partir de una idea, muchas veces, y a partir también de las circunstancias que se están dando en un determinado momento y bajo determinadas circunstancias. En ese aspecto de construcción, la identidad no es algo dado, no es algo que esté cerrado, sino que está sujeta a permanentes definiciones, redefiniciones de uno mismo en relación con los demás. No podemos pensar tampoco en la identidad como en algo a partir de que se da a partir de cambios bruscos, cambios violentos o transformación rápidas, y a partir de eso se pierde el sustento identitario, ¿no? Definitivamente la identidad es algo dinámico, es algo que se va construyendo, es algo que se va desarrollando y que sitúa a las personas en la sociedad como parte de una colectividad y como un elemento que las define y las caracteriza a través de tiempos relativamente largos y que se construye sobre bases a veces muy difíciles de cambiar. De ahí que vengan, bueno, muchas tradiciones o vengan muchas ideologías y que haya mucha resistencia en muchos de los sentidos al cambio, ¿no? La identidad en sí, digamos ya si nos metemos un tanto al aspecto de identidad profesional, pues diremos que se trata de una forma de mirarnos o de mirarse o de mirarnos a nosotros mismos a través del trabajo que realizamos. Esta mirada definitivamente muchas veces está cubierta por esa identidad social, sobre todo cuando digamos, ocupamos un espacio mucho más, digamos, necesario para la sociedad misma, ¿no? La identidad, por supuesto, tiene que ser, en este sentido, eh, cuando hablamos ya específicamente de identidad como archivistas o la identidad archivística, eh, creo que es algo que de alguna manera nos ha preocupado, aunque pues muchas veces no lo expresamos, no lo manifestamos como tal, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años, no voy a decir cuántos, por supuesto, tampoco me voy a poner en evidencia ante todos ustedes, pero creo que yo recuerdo hace muchos años en las primeras reuniones que teníamos entre profesionales de la archivística, pues eran muros de lamentación. Definitivamente era el reunirnos para todos quejarnos, para darnos el espaldarazo, para decirnos, pues no te preocupes, a mí me pasa lo mismo, en fin, era una cuestión en la que
como profesionales nos sentíamos realmente muy poco reconocidos ante la sociedad. Afortunadamente creo que estas situaciones ya han venido cambiando de alguna manera, aunque uno se pregunta realmente, tenemos en este momento, tenemos una concepción de nosotros mismos, la concepción que nosotros, que tenemos de nosotros mismos es la que quisiéramos que tuviera, que tenga la sociedad de nosotros. Es decir, estamos dándole a la sociedad la imagen que realmente queremos darle. Estamos construyendo nosotros realmente nuestra propia identidad archivística, nuestra propia identidad profesional. O estamos permitiendo o simplemente dejando que la sociedad construya una imagen que tiene de nosotros mismos o que tiene de nosotros, a partir, por supuesto, de sus necesidades. Y creo que esto ha pasado a lo largo del tiempo y creo que de alguna manera sigue pasando. Siempre, digamos, la archivística ha estado muy situada siempre al lado y muchas veces al sometimiento propiamente de otras ciencias, que si la historia, que si la diplomática, que si la paleografía, que si el derecho, que si la bibliotecología, por supuesto, en mucho tiempo. En fin, ahora a lo mejor que si las ciencias de la información o que si las tecnologías, las ingenierías de la tecnología, en fin. Creo que la archivística ha estado siempre, de alguna manera, muy relacionada y a veces, ¿por qué no decirlo así?, sometida, digo, al menos en México, y estoy seguro que en muchísimos de los países, definitivamente, ha sobrevivido la archivística al lado, por ejemplo, de la bibliotecología. Digo, eso, y ya en algún momento dado, bueno, pues empezamos y buscamos a buscar, digamos, empezamos a buscar nuestra propia identidad, una identidad propia, una identidad, digamos, una cierta independencia de otros conocimientos, de otras ciencias, de otras formas de concebir el mundo y de concebir la vida. Y es en ese sentido cuando que nosotros nos preguntamos y nos planteamos cómo realmente estamos conformes con la idea que tiene la sociedad de nosotros mismos, de nosotros. Es decir, estamos contentos con la identidad que estamos reflejando, con la imagen que estamos reflejándole a la sociedad, o simple y sencillamente nosotros queremos otra idea y tenemos que hacer algo, tenemos que hacer para construir nuestra propia visión y la visión que nosotros queremos que sea esto. Y creo que mucho, y creo que realmente, y lo digo así tal cual, creo que muy poco hemos hecho nosotros por construir nuestra propia identidad. Creo que nos hemos conformado en mucho con permitir, con dejar y por que la sociedad nos vaya etiquetando a partir de una visión que gran parte de nuestra comunidad tiene de sí misma. Es decir, la sociedad hace una valoración del trabajo archivístico y por tanto de sus profesionales, y esta valoración parte, por supuesto, de la posición que asumen ante una necesidad concreta de información. Ahora, en estos tiempos, podremos, por supuesto, decir necesidades de transparencia, de acceso, de conocimiento. Podemos hablar, por supuesto, de las tecnologías, de las nuevas formas de ver o de producir los documentos, de las nuevas formas de la transmisión de la información, en fin. Pero creo que definitivamente esta visión que nosotros tenemos o que queremos construir, es decir, la valoración que nosotros queremos que la sociedad nos dé como profesionales y que le dé al archivo como parte de nuestro objeto de estudio, esto es fundamental para construir nuestra verdadera identidad.
Y en este sentido creo que tiene mucho que ver precisamente esa tradición archivística, ¿no? Yo en lo personal a últimas fechas me he dedicado mucho a ver esta cuestión de la historia de la archivística. Y podríamos preguntar realmente, y esto me surgió precisamente dando clases precisamente en la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, que es una de las escuelas que otorga la licenciatura perdón, que otorga la carrera a nivel licenciatura. Preguntaba yo por personajes de la archivística en México, decía yo, ¿no? ¿Quiénes son tales o cuales personajes? ¿Qué libros se han venido escribiendo en México? ¿Qué textos podemos decir que se han venido aportando? Y realmente era un tema totalmente desconocido. Y entonces preguntaba yo, bueno, realmente somos como archivistas una generación espontánea. Somos como archivistas una especie de hongos que de un día para otro surgieron y llenamos la sociedad y llenamos el campo de trabajo de gente abocada a la organización de los documentos. No, o sea, nosotros somos como profesionales parte, o sea, todo un bagaje de conocimientos. Somos parte de lo que han venido haciendo otros profesionales atrás de nosotros. Somos parte de lo que han venido pensando otras personas en torno a los procesos y a los cambios y al tratamiento de los documentos y de los archivos. Y eso nosotros lo tenemos que incorporar precisamente a nuestro bagaje actual. Nosotros tenemos que incorporar precisamente todo ese conocimiento previo que se da de la archivística para, como decía George Gadamer, filósofo alemán, hacer una fusión de horizontes, es decir, recoger lo que nos pertenece, digamos, de la tradición profesional y incorporarla al pasado. O sea, no es la historia por la historia misma, no es ese romanticismo, no es ese embelezamiento ante el pasado, no, sino es integrar un conjunto de elementos, de integrar el pensamiento anterior, integrar las prácticas anteriores, fusionarlas precisamente con el presente y vislumbrar así, de esa manera, el futuro de archivístico y, por supuesto, vislumbrar ese futuro para que la identidad archivística, la identidad como profesionales, sea definitivamente algo mucho más sólido, mucho más acorde con lo que nosotros al menos pensamos que debería de ser nuestra profesión. No sé si me estoy extendiendo mucho en esto, pero bueno, nada más quisiera decir, bueno, nos hemos conformado realmente, y esto lo digo muy seguido, nos hemos conformado realmente con que la sociedad nos vea como servidores de información. O sea, nosotros aportamos a la sociedad información, pero ¿qué hacemos por nuestra ciencia, por nuestro propio conocimiento? ¿Qué hacemos por incrementar ese conocimiento básico, fundamental? ¿Qué hacemos realmente por escribir, por desarrollar un conocimiento archivístico, por desarrollar, ¿por qué no?, una corriente archivística, ya no digamos mexicana, costarricense, sino latina, pues. Es decir, nosotros nos conformamos solamente con y hemos sido tradicionalmente
intermediarios entre el documento y el usuario. El usuario ya sea, por supuesto, el funcionario, ya sea, por supuesto, el historiador que se sirve de los documentos, ya sea el ciudadano que se sirve de los documentos para la transparencia y el acceso a la información, para el combate a la corrupción, en fin, ¿sí? Pero nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Nos conformamos solamente con aportar ese documento, lo cual, por supuesto, es mucho, ¿eh? Definitivamente es mucho lo que hacemos, pero definitivamente creo que debemos de ir más allá. Debemos construir nuestra propia identidad a partir de aportar a la sociedad un conocimiento desde la archivística, desde los archivos, útil para la sociedad y válido por sí mismo. No solamente el conocimiento o el servicio de la información para que otros especialistas o otros científicos ahí sí hagan uso de la información que nosotros proporcionamos para que la sociedad valore nuestro conocimiento, nuestro ser mismo, ¿no? Yo creo que esto nos ha faltado. En lo personal pienso que nos ha faltado desarrollar a nosotros precisamente ese pensamiento archivístico. Por supuesto que se ha venido haciendo ya, y sobre todo últimas fechas, y que bueno, ¿no? Hay que poner en la mesa de la discusión, en la mesa del análisis, todos los temas archivísticos. O sea, la construcción de identidad tiene que hacer eso, muchas veces dejar atrás todo lo que no le sirve en ese momento a esa autocomprensión que uno tiene o debe de tener de uno mismo. Debe uno de ir dejando atrás y debe uno de ir abonando, debe uno de ir aportando y sobre todo, por supuesto, viendo también hacia, por supuesto, las necesidades que tiene la sociedad misma. Pero en ese sentido, no podemos abandonar todo nuestro bagaje teórico, todo nuestro bagaje de principios en aras de otros profesionales, ¿sí? O sea, si nosotros hablamos de las cuestiones, por ejemplo, de la tecnología, si nosotros hablamos de las nuevas tecnologías y de todas las nuevas formas de transmisión y de producción de documentos, bueno, por supuesto, nosotros tenemos que estar al tanto de eso, ¿sí? No somos nosotros los especialistas, pero debemos de tener los suficientes conocimientos y debemos de ser lo suficientemente hábiles, fuertes y proactivos como para decir esto que nosotros hacemos, esta base de datos que nosotros creamos, esta forma de este sistema de gestión documental electrónica o este sistema de metadatos que nosotros queremos aplicar, se tiene que hacer con base, no en las necesidades o en lo que nos van a dictar los especialistas en tecnologías, sino con base en el conocimiento, en nuestras necesidades y con base en nuestra metodología archivística que nosotros mismos vamos desarrollando. Creo que me extendí mucho en esta cuestión, pero bueno, No, creo que para también nada, Gustavo. nos daría para muchísimo tiempo hablar de esto, ¿no? A mí en lo personal me entusiasma mucho. No, esa es la idea. Aquí retomar lo que son los principios archivísticos, nuestro objeto de estudio, entenderlo, entender cuál es la diferencia de nuestra disciplina, nuestra ciencia, con otras disciplinas y otras ciencias de la información. Ahí también, y vamos a la pregunta, la identidad archivística que ha cambiado en tiempo de pandemia. Sí, creo que esto también es un tema muy, muy interesante y muy... Me encanta el tema porque, bueno, ahora que hemos tenido esta oportunidad, bueno, no extraña uno sus documentos, por supuesto, ¿no? Yo dejé en mi escritorio, en mi cubículo del archivo de la universidad, pues parte del fondo que tenía yo que
ir organizando, por supuesto, describiendo. Yo estoy en un archivo histórico, pero bueno, pues definitivamente no podía traerme los documentos a casa, pero bueno, ¿me traigo qué? O sea, me traigo toda esa experiencia que hemos venido desarrollando a lo largo del tiempo. Y me traigo el tiempo, pues, para pensar en lo que venimos haciendo y para pensar pues en las prácticas archivísticas como las hemos venido desarrollando, para confrontarlas a lo mejor con una parte de la teoría, para confrontarla precisamente con estas nuevas herramientas o técnicas, para confrontarla con la opinión de otros expertos. Creo que bueno, para confrontar pues esta práctica que hemos venido desarrollando, conocimiento archivístico, ponerlo en la mesa también nuevamente y a lo mejor un poco alejados de mi fondo documental que estoy trabajando, bueno, pues permitirme esa posibilidad de pensar, de hacer, de escribir, de retomar algo, el papel, el lápiz, o bueno, eso se decía antes. Ahora, retomar y agarrar el teclado y agarrar la computadora y ponerme a escribir. Creo que esto es fundamental. Este es un buen momento, creo, para la reflexión archivística. Creo que esto no podemos permanecer, pues, esperando a que pase la tormenta, ¿no? Sin hacer algo. No podemos estar a la expectativa de qué es lo que están haciendo los demás, sino tenemos que afrontar, tenemos que ser proactivos, tenemos que adoptar una actitud sumamente activa y mucho más comprometida con nuestra profesión. Creo que esto es fundamental y es un momento ideal para eso, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, ahorita en México tenemos en el año 2019, el 15 de junio, para ser más exactos, se puso en operación la Ley General de Archivos. La Ley General de Archivos, bueno, pues pareciera que, aunque se promulgó en 2018, pero se puso en operación hasta 2019, y ahorita ya llevamos 2 años de una Ley General de Archivos que, bueno, pues este año pues casi no se ha aplicado, digamos, no ha estado un tanto adormecida por ahí, aunque no debería de ser el caso. Pero ahí está, ya tenemos 2 años. Pero en estos 2 años realmente, ¿qué es lo que ha sucedido? Que los temas nos han venido desbordando. Que los temas que, por supuesto, aquellos temas tradicionales que nos movían hace ya muchos años, bueno, ya dejaron de ser los grandes temas. Ahora tenemos estos temas de la transparencia, del combate a la corrupción, tenemos los temas de las tecnologías mismas. En fin, tenemos muchísimos temas que definitivamente nos mueven y que nos mueven a la reflexión y que nos tienen que mover también al trabajo, pues, ¿no? Ahora hay infinidad de nuevos temas que pues tenemos que también darles un tratamiento y que debemos de tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque si no, podemos quedarnos rezagados como profesionales ante esa posibilidad y esa necesidad de dar una respuesta a la sociedad. Debemos, pues, tener esta capacidad de reacción, digámosle así, ante las necesidades que la misma sociedad va planteando, ¿sí? Hay temas, por supuesto, que tenemos que ir viendo, aparte ya de los que tradicionales, ya
que casi, podríamos decir, ya son tradicionales, ¿no? Como esto de la transparencia, pues ya tiene ya bastantes años, al menos en México, en el 2012 es cuando se crea la ley federal de transparencia y acceso a la información, que pues es lo que le da la vuelta propiamente a al tema de los archivos, ¿no? Y bueno, pues tenemos pues ahí temas que nos requieren tener o buscar un concepto de un conocimiento como un todo integrado, que nos permita precisamente tener una visión globalizante de la realidad, ¿no? De ahí que precisamente tengamos que ver con con la interdisciplinaridad, con la transversalidad del conocimiento, tenemos que ver con cuestiones como la normatividad misma, cuestiones como las certificaciones mundiales, internacionales, ¿no? Que establecen precisamente parámetros a seguir como parte de una globalización que define esos parámetros de evaluación y de la calidad de los procesos archivísticos, ¿no? En fin, tenemos temas pues como la multiculturalidad, tenemos temas como los derechos humanos, como las cuestiones de género, ¿no? O sea, cuestiones que en estos tiempos, digamos, de pandemia, de crisis de salud, pues han surgido. Y yo pienso, por ejemplo, realmente a 2 años de la promulgación de la Ley General de Archivos en México, ¿qué tanto ha cambiado la sociedad? ¿Qué tanto va a cambiar la sociedad cuando ya podamos salir ya tranquilamente, a lo mejor, si es que algún día salimos? ¿Qué tanto habrá cambiado la sociedad? Y entonces, en ese sentido, pues necesitamos nosotros estar muy pendientes precisamente de esa situación que se da en la sociedad y tener la posibilidad de una respuesta. Ser proactivos, reaccionar ante estos, tener opciones propiamente para una sociedad a la que no sabemos, a la que vamos a regresar, que no sabemos todavía cuál es. ¿Sí? O sea, creo que esta es una de las cuestiones. Por un lado, yo creo que esta es la cuestión, no digamos positiva, pero sí creo que es la forma en la que debemos afrontarlo. Esta cuestión de la identidad misma, o sea, ¿qué tenemos que hacer para desarrollarnos como profesionales en este momento? Por otro lado, creo que también se han venido dando otras cuestiones que pues desgraciadamente no son tan halagadoras, digamos, ¿no? O sea, esto vemos ahora, es cuestión de asomarnos un poquito a las redes, es cuestión de asomarnos un poco al internet, y vemos que hay una oferta amplísima. Hay una oferta amplísima de capacitación, de pláticas, de conferencias, de seminarios, webinars que les llaman muy rimbombantemente. En fin, o sea, vemos una gran, vemos mucho en ese sentido, ¿sí? Una gran oferta de capacitación. Y lo primero que vemos muchas veces es, ¿quién está aportando esto? Y desgraciadamente lo vemos, y creo que en ese sentido, pues muchas veces vemos que la improvisación también está a la orden del día, ¿sí? Vemos que está surgiendo mucha de esa oferta, pues por el hecho, pues muchas veces, por supuesto, con un cierto interés, muchas veces con un cierto interés también económico, ¿por qué no decirlo? Pero que desgraciadamente nos
abre un espectro tan grande que cuando no tenemos una noción, no tenemos una idea, pues en vez de aclararnos muchas cosas, pues nos deja mucho más confusos. Creo que este sería un problema fuerte, ¿no? Vemos a mucha gente hablando de gestión documental, vemos a mucha gente hablando de gestión de la información, o sea, yo veo, por ejemplo, ya, y eso desde antes ya, de la pandemia o de la cuarentena larguísima que ya llevamos, he visto a mucha gente, a muchos archivistas, hablando y diciendo, nosotros somos gestores de información. O sea, como el objeto de estudio de la archivística no es el objeto no es la gestión de la información en sí. O sea, el objeto de estudio de la archivística es el documento de archivo. Es el archivo en sí y los documentos que en él se contienen. Ni siquiera cualquier documento, sino es el documento de archivo. Y esto, o sea, lo vemos y está definitivamente transformando también la identidad misma. Es decir, estamos traspasando el objeto de estudio que tenemos o que debíamos tener, según mi percepción, que es el documento de archivo, lo estamos traspasando a la información. ¿Esto qué pasa? Con esto qué pasa? Nos diluye como profesionales, nos diversifica y hace que nos perdamos en un mar de otros conocimientos. O sea, cuando hablamos de gestión documental tan solo, en las bibliotecas se hace gestión documental, en las mapotecas se hace gestión documental, en las fototecas se hace gestión documental, en los centros de documentación, por supuesto, se hace gestión documental. Entonces, ¿qué es lo que nos hace diferentes a nosotros cuando hablamos de gestión documental? Que nosotros gestionamos documentos de archivo, ¿sí? O sea, por supuesto, y esto es lo que nos hace diferentes. Y debemos, en ese sentido, estar muy pendientes y pensar y repensar muchas veces qué es el documento de archivo. Esto que nosotros tenemos como proyecto, realmente estamos hablando de documentos de archivo, estamos hablando de otro tipo de documentos. Estamos hablando de colecciones a lo mejor, y no hablo en ningún momento en sentido peyorativo de las colecciones. Hay colecciones, bueno, por supuesto, mucho más valiosas que muchos archivos, por supuesto, ¿no? Pero simple y sencillamente son distintas. Y la gestión documental que se hace o procesamiento técnico, como se le llama también, o el seguimiento que se hace, el tratamiento que se hace de los documentos, es muy distinto en las bibliotecas, es muy distinto en las hemerotecas, es distinto en los centros de documentación. O sea, en ese sentido también pareciera que nuestra identidad se está diluyendo. Que sí, que si somos parte de las ciencias de la información, por supuesto, yo creo que somos parte de las ciencias de la información documental. Pero la archivística es tan amplia en ese sentido que también somos parte de las ciencias de la reconstrucción histórica, que también podemos ser parte de las ciencias de la administración. Es decir, o sea, el objeto de estudio de la archivística, el sentido mismo del documento de archivo, desde su origen, desde su producción, hasta su resguardo permanente en los archivos históricos, es tan amplio que nos da precisamente esa posibilidad de pensar que puede ser parte de la administración misma, que puede ser parte, por supuesto, de la visión histórica o de la memoria misma de las sociedades, o que puede ser parte también del proceso democrático de las sociedades mismas, ¿no? Es decir, el campo de la archivística es tan amplio, y esa amplitud hace, por supuesto, que es una virtud, pero también puede ser un problema si nosotros no lo vislumbramos de manera adecuada.
a partir de nuestro objeto de estudio, de nuestra metodología, de nuestros principios, en fin, de todo ese conocimiento, todo ese bagaje metodológico que también tenemos y debemos de tener. Creo que esto es fundamental y esto creo que es lo que está sucediendo en estos tiempos de pandemia. Por un lado, por supuesto, tenemos esa oportunidad de reafirmarnos como profesionales de los documentos de archivo, pero también tenemos ese peligro, no quisiera decirlo así, pero esa posibilidad de diluir aún más la identidad archivística dentro de otros campos de conocimiento y perder asimismo también parte o más parte de nuestra identidad. Sin duda, la pandemia ha evidenciado la necesidad de contar con información para la toma de decisiones. Recuerdo que antes los que custodiaban los archivos, lo importante era tener la memoria, donde era que habían organizado supuestamente los documentos, porque realmente no se encontraban nada todavía. Lamentablemente encontramos muchos casos en el que todo se clasifica como correspondencia, no tienen claro el contexto, no hacen los procesos archivísticos, no identifican y por lo tanto no tienen identificado lo que son las series documentales, no aplican los procesos archivísticos y eso realmente es un problema grave y por lo tanto me surge una pregunta que no sé si es igual o más peligroso, o sea, más peligroso permitir un proceso de transformación digital apresurado y que con esto, que la voz o el guía sea de este proceso sea un profesional que no sea archivista. Sí, desgraciadamente, ¿no? Y esto es parte de esto mismo, ¿no? O sea, y es parte de de la forma que tenemos de concebir el trabajo y de la forma en que la sociedad concibe al archivo y en general a la información. A la sociedad le urge, por supuesto, la información para cualquier cosa, ¿no? Le urge la información. Y muchas veces la sociedad, por supuesto, no tiene por qué, o los gobiernos, o el Estado, o quien sea, no tiene por qué hacer la diferencia entre cómo tú, archivista, gestionas tus documentos, o como tú, bibliotecario, gestionas tus documentos, o como tú, documentalista, organizas tus documentos. No. O sea, esa responsabilidad le corresponde a los profesionales de la misma, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que tener muy claros cuáles son los procesos archivísticos. Y es algo que también en lo personal siempre me ha llamado mucho la atención y que en algún momento platicábamos con la doctora Heredia con una frase que ella mencionaba o menciona en alguno de sus libros cuando dice, o sea, no podemos iniciar la gestión documental sin antes saber archivística. Y creo que eso se está dando mucho. O sea, hay muchos gestores documentales y sobre todo muchos gestores de documentos electrónicos. ¿Sí? Hace poco también en alguna de las pláticas escuchamos, bueno, es que un archivista que no sabe de cuestiones de tecnologías, o sea, no podemos decir que sea archivista, digo. En ese sentido, vamos, creo que la idea sería al revés. O sea, no podemos hablar de gestión documental si no tenemos esa base archivística, ese bagaje de conocimientos, ese bagaje teórico, práctico, metodológico, que nos va a permitir en primera instancia concebir el archivo como, bueno, o sea, como un conjunto orgánico de documentos, en el cual no solo importa que un documento vaya uno tras otro, sino que haya una relación entre los documentos, que esa relación entre los documentos se plantea a partir precisamente de la estructura
funcional o de la estructura orgánica, si ustedes quieren, pero que esa relación entre los documentos obedezca precisamente a una determinada estructura y que tenga esa finalidad de, pues de coadyuvar en la administración misma de las instituciones. Es decir, cuando nosotros hablamos de conjunto orgánico de documentos, estamos hablando de un todo en el cual cada una de las partes constitutivas tiene un lugar y un sitio determinado, y ese sitio determinado lo tiene por algo, ¿sí? No le viene, no se lo vamos a asignar nosotros, sino le viene dado a partir de la institución que lo está produciendo o de la persona que lo está produciendo. Entonces, nosotros definitivamente no vamos a inventar nada en cuestión archivística. Eso, no vamos a innovar un método de clasificación documental. El método de clasificación viene dado a partir de esa estructura, viene dado a partir de las prácticas o de los documentos mismos y de su razón de ser. ¿Para qué fue hecho el documento? A partir de las relaciones entre los documentos, petición, respuesta, respuesta, petición, en fin, cosas, y se va dando ese agregado de documentos, esa relación de documentos que van a ir constituyendo y que van a ir tomando su lugar determinado y que a los archivistas nos corresponde definitivamente establecer, ubicar el lugar, establecer cuál es esa base estructural que ha producido los documentos y cuáles son esos documentos que produce esa estructura orgánica, funcional o mixta, si ustedes quieren, y relacionarlos a partir de las series documentales. Es decir, cuando nosotros organizamos documentos, cuando nosotros clasificamos, cuando nosotros ordenamos, lo que estamos haciendo es establecer la relación entre el productor y el producto que es el documento mismo. Si nosotros no tenemos esta visión, digamos, elemental, creo que de la archivística, definitivamente nuestros procesos, por más que utilicemos tecnologías, por más que utilicemos, o por más que sepamos nosotros de cuestiones tecnológicas, o por más que tengamos ciertas necesidades específicas, pues definitivamente nuestro trabajo no va a ser un trabajo archivístico, ¿sí? Entonces, en este sentido, creo que es fundamental a mí me gustó mucho y creo que hasta me marcó esa frase de la doctora Heredia: no podemos hacer gestión documental sin saber, sin tener esa base archivística, ¿no? O sea, no la podemos, no podemos empezar al revés las cosas. Y eso es lo que desgraciadamente está pasando, y en mucho se está dando precisamente por la utilización de estas tecnologías, ¿no? O sea, por supuesto vienen y nos sirven y son el futuro. O sea, ¿quién puede negar que aquí estamos gracias a las tecnologías, ¿no? Y que estamos enlazados y que estamos a lo mejor discutiendo o que estamos platicando sobre estas cuestiones a partir de las tecnologías. ¿Y quién nos va a negar o nos puede negar que a lo mejor ya en algunos años tengamos ya una oficina sin papel? Pero esa oficina sin papel, definitivamente, si queremos y si seguimos entendiendo los archivos como esos conjuntos orgánicos, necesitarán esa base archivística para organizarse, ya sea a la manera tradicional, ya sea en soportes digitales, en soportes electrónicos, ¿no? Las formas de conservación misma, ¿no? Física
por supuesto. Ahora las formas de preservación de documentos electrónicos a largo plazo, en fin, tenemos que ir viendo y esto es ahí donde necesitamos también ir vislumbrando esas necesidades que nos va señalando la sociedad para poder en un momento dado, por supuesto, tener esa respuesta. Y qué bueno que hay muchísimos colegas que están ya ahí metidísimos en estas cuestiones de las tecnologías. Creo que son fundamentales, ¿no? Son fundamentales. Pero también, desgraciadamente, hay muchos colegas metidos en estas cuestiones de las tecnologías que sin saber archivística están desarrollando sistemas de gestión documental. Bueno, definitivamente para poder responder a estas necesidades actuales necesitamos retomar nuestros principios, el método, el tratamiento archivístico. Es claro que los documentos tienen un orden natural que responde a las funciones que realizan las instituciones. El archivista no, definitivamente no es la persona para definir aspectos tecnológicos. Para eso hay otros profesionales en el área, en el campo. Nosotros no podemos decir, bueno, cuál base de datos, cuál no, sino tenemos la responsabilidad, sí, de definir los requisitos necesarios para una adecuada gestión de los documentos. Tenemos que conocer el contexto institucional, tenemos que hacer esquemas de metadatos, ¿sí? ¿Para qué? Para que la información, los documentos se puedan interoperar entre los diferentes sistemas que permitan recuperar esas relaciones, algún elemento fundamental porque son documentos de archivo, dar cuenta de la autenticidad de los activos de información, entender el por qué es necesario identificar las series documentales, tener tablas de plazos, cuadros de clasificación, ojalá por procesos. A un aspecto importante que no digo todos los informáticos, porque algunos informáticos dicen el almacenamiento es ilimitado, no hay ningún problema, los discos duros, ahora todo es baratísimo, no es cierto, el almacenamiento es bastante costoso y por lo tanto tenemos que tener los instrumentos archivísticos necesarios, contar con, como les digo, con las tablas de plazos, tener claro la diferencia entre un sistema de gestión de documentos con repositorios de preservación digital. Lamentablemente de colegas se escucha que la institución tal tiene un repositorio de preservación, un repositorio institucional y no tiene las funcionalidades de la preservación como tal. Con con la pandemia se evidencia la necesidad de tener claro nuestra profesión. Tenemos muchísimas oportunidades. El avance de nuestra disciplina es importante. Ahora se habla mucho de Big Data, inteligencia artificial, pero tenemos que tener claro nuestra identidad. Algunas veces también somos un poco tímidos y dejamos que otros profesionales decidan los aspectos de gestión documental y no es así, no es correcto. Nosotros somos los que tenemos que estar a cargo de la gestión de los documentos, indistintamente si estamos hablando de soporte papel o electrónico. Entonces, pensando un poco a futuro, Gustavo, ¿la figura del archivista se va a diluir, reforzar o desaparecer? Tienes que activar el micrófono. Sí, perdón. Bueno, yo creo que definitivamente depende de nosotros mismos, ¿no? Creo que los requerimientos de un mercado de información son muy fuertes. A veces pienso que precisamente la identidad archivística es muy endeble, que nos conformamos con muy poco ante la sociedad, que no producimos realmente un conocimiento archivístico, que no producimos un conocimiento válido por sí mismo a partir de los archivos y de nuestra ciencia misma. Y en ese sentido, creo que si seguimos por esta línea de simple y sencillamente dar salida a esas necesidades de información muchas veces como resulte, pues, o como sea, sin afianzar nuestros principios, nuestro pensamiento. O sea, cuando digo sin afianzar o atender, creo que no me refiero al mantenimiento total y absoluto de los principios, vamos, o sea,
Yo creo que el afianzar implica necesariamente una reflexión constante sobre el ser archivístico mismo. Y esto yo creo que es lo que tenemos que desarrollar nosotros, una reflexión constante sobre el ser archivístico, sobre nosotros mismos como profesionales. Si seguimos por esa línea de solamente satisfacer las demandas de una sociedad de información, o pues nos diluiremos entre muchos otros conocimientos tal vez, o pues a lo mejor desaparecemos en aras de las tecnologías y vendrán los grandes tecnólogos a decir pues lo que se tiene que hacer. ¿Para qué? Pues para recuperar la información y para almacenarla. O sea, yo creo que la archivística es una ciencia que vale, definitivamente, que vale la pena como conocimiento, como disciplina, como forma de incidir en una sociedad que requiere, por supuesto, de información y que por supuesto se la vamos a aportar, pero como una ciencia que va aglutinando definitivamente el quehacer humano, que lo va organizando el quehacer humano, que va organizando la percepción social, que va organizando precisamente todo el sentimiento social en muchas ocasiones, que está plasmado en los documentos de archivo. Es decir, o sea, el archivo no es más que ese reflejo de la sociedad, y ese reflejo de la sociedad finalmente se da en los documentos, y a nosotros nos corresponde, por un lado, por supuesto, dar respuesta a esa primera parte, digamos, de los documentos, a esa primera parte de las instituciones y de las sociedades mismas, que es la administración. Y por supuesto, también al archivista le corresponde, en un momento dado, ser parte fundamental en la construcción de la identidad social. Ser parte de esa memoria social, que no la memoria en sí, sino parte de la memoria, el insumo fundamental para la memoria social. Esos son los archivos, es un insumo fundamental, pero a nosotros nos corresponde organizarlo, a veces reorganizarlo, ¿por qué no? Pero sí nos corresponde mantenerlo, nos corresponde organizarlo y tenerlo, por supuesto, a disposición de la sociedad, porque el archivista definitivamente es un servidor de la sociedad. Hace tiempo también veía yo en alguno de estos eventos que, como decimos, hay muchos, ¿no? Y que bueno, por otro lado, por supuesto, es mejor tener con quién discutir y qué discutir, ¿no? A no tener interlocutores, definitivamente. Todo esto veía yo, decía por ahí un título, ¿no? El archivista es facilitador del trabajo de los demás. O sea, digo, ¿qué profesional, qué profesionista no facilita el trabajo de los demás? ¿Qué profesionista no facilita el trabajo de la sociedad o a la sociedad misma? Pues no nos podemos quedar solamente con eso de ser facilitadores, como los ingenieros o como los médicos o como muchas otras profesiones, como los historiadores, no se conforman con facilitar el trabajo de los demás, sino se abocan a construir un conocimiento válido por sí mismo a partir de su disciplina, a partir de su ciencia. Creo que es en ese sentido que vale la pena definitivamente la archivística, que la conservemos como tal, porque es una visión de la sociedad a partir del documento. Y por supuesto, ahora ya con más, pues a partir precisamente de las necesidades de transparencia, es un elemento fundamental en la construcción, no solo de la memoria o de la buena administración, sino en la construcción de la democracia.
¿sí? Es un coadyuvante en contra de la corrupción, es un coadyuvante a favor de los derechos humanos, es un coadyuvante a favor de la verdad, en fin. O sea, el archivo y el archivista tienen un papel fundamental dentro de la sociedad. Creo que en ese sentido no lo hemos sabido explotar y nos hemos quedado con esa idea de facilitadores del trabajo de los demás. Creo que debemos ser mucho más activos, debemos de incidir mucho más en la sociedad y debemos de incidir mucho más en el quehacer mismo de la sociedad. Debemos de no solamente vernos como entidades, digamos, que intermediarios entre la fuente documental y el funcionario que lo utiliza o el historiador que le da buen uso al documento. No, sino que también nosotros al hablar del documento, al realizar los documentos, al realizar una organización o un procesamiento archivístico, estamos desarrollando también investigaciones. Estamos desarrollando también, estamos estableciendo esquemas de trabajo. Estamos, pues, aportando a la sociedad algo más que la información misma, que por supuesto es tal vez la razón de ser no solo de los archivistas, sino de muchos profesionales. Pero abordemos nosotros esa importancia de la información a partir de nuestro ser mismo, de nuestro ser archivístico. Creo que eso es fundamental y si lo logramos, yo creo que pues tendremos para rato, ¿no? Por supuesto. Así es, Gustavo, tenemos muchísimas oportunidades. Ven que para poder lograr esta gobernanza digital, para realmente tener una adecuada una gestión institucional, no puede existir una gestión institucional sin archivos, no puede existir transparencia sin archivos, defensa de los derechos de los ciudadanos sin archivos. Y para eso tienen que estar adecuadamente organizados y accesibles a todos los ciudadanos. Quiero mandar un saludo a Yolanda, que nos está visitando desde el Archivo Histórico Municipal de León. También, bueno, quiero ver si hay preguntas. Saludos también desde México, María Eugenia. María Teresa dice que está de acuerdo con Gustavo y la doctora doctora Heredia. Primero tenemos que ser archivistas para poder incursionar en la gestión de documentos. Lo más importante es que sepamos identificar los documentos de archivo y dedicarnos de lleno a aplicar nuestros conocimientos a esos documentos. Así es como tiene que ser. Tenemos muchas oportunidades, muchos retos que asumir. Laura dice que estoy haciendo una investigación y en esos tiempos ha sido difícil acceder a la información, sobre todo porque mucha información no está digitalizada. Bueno, es parte de lo que tenemos que hacer, tener la información disponible, pero también que esa información sea auténtica, íntegra, segura y que se pueda conservar a través del tiempo. Son aspectos importantes. No sé si... bueno, Verónica, desde Zacatecas, muchas gracias por acompañarnos. Y no sé si tienen alguna otra pregunta, si no, desde Veracruz. Muchas gracias, saludos a Luis Montoya también. Y bueno, si no tenemos preguntas, agradecerles muchísimo. Aquí les dejamos un enlace para que puedan calificar lo que es estas actividades, estos eventos, también que nos puedan indicar cuáles temas les gustaría también tener para otro Hablemos. Recordemos que es una actividad que tenemos todos los meses. Aquí tenemos también a María Teresa, que es la coordinadora de la sección de archivística. Nada más para saludar a Gustavo. Gustavo, un placer enorme. Igualmente, gracias. Saludar y de que aceptaste
participar en este Hablemos y todo lo que hice me pareció muy bien acertado, ¿verdad? Depende mucho de nosotros si desaparecemos o continuamos como profesionales. Totalmente de acuerdo. Un gran abrazo, Gustavo, y muchas gracias. Igualmente, y muchas gracias por la invitación, Mari. Raquel, muchas gracias por la invitación. Y a todos los que nos acompañaron, pues muchísimas gracias por habernos escuchado. Gustavo, muy enriquecedor. Muchas gracias, en serio, agradecidos, y a todos también los que nos están escuchando, los que también están en Face, y recordarles que este video que queda el video en el canal del proyecto también. Gracias a todos, gracias, Gustavo. Gracias, Nos vemos el Hasta próximo luego, mes. gracias, Que estén muy gracias. bien, se cuidan mucho, Hasta por favor. luego, bye.